Bienvenidos a Cali, la sucursal del cielo. No necesito visa para venir a Chaparral. Cali en esa época, pues mi percepción era, nosotros veníamos de un historial de narcotráfico y que ya se había, digamos, ya se notaba la cultura del narcotráfico en todas partes. Era una ciudad muy peligrosa. Como que yo andaba con mi pelo así largo y mi guitarra para todos lados y lo que pillaba era puras burbujas y súper narcotoyotas y las chicas súper operadas. Y yo pues desde pelado era la conciencia de que yo quería ser cantante de una banda de rock. Entonces esta escena underground de Cali para mí era una escena a la que yo huía. Yo lo único que hacía era como refugiarme en la música, ¿no? En los 90s estábamos como recién un poco entrando en el mapa de internacionalizarnos como país y entonces estaba empezando a llegar como mucha música de afuera. Bueno, estamos tocando a Metallica desde Milán. Por otro lado empezamos a tener televisión por cable y básicamente empezó a llegar MTV. Y eso fue como una manera de poder darnos cuenta de que la música alternativa latinoamericana pues era mucho más grande que solo Colombia. No venía nadie como ahora que viene toda la primera gama de la música mundial, entonces lo máximo que uno llegaba a ver de pronto era que Caifanes, Toreros Muertos, y fue también como un aprendizaje muy dirigido por lo que sucedía en México, creo yo en ese momento, con lo que pasaba con Café Tacuba, con Molotov, con estas bandas. Y en Cali había como un parche cultural también fuerte a través, digamos, de Cronos, que era como una banda legendaria de hard rock de la ciudad. Entonces se hacían conciertos y uno iba y decía, uy, tan bacán, estos peludos, chévere. Acostados en tu cama, abrazados haciéndonos el amor. Teníamos como ese conocimiento de que había una escena fuerte rockera en Cali que no había logrado una visibilidad, principalmente porque pues estábamos en la capital de la salsa y donde todo lo que mandaba era la salsa, y pues nos dimos al trabajo de empezar a buscar qué estaba pasando. Entonces empezamos a buscar estos grupos, los contactamos, hicimos un acercamiento. Lo que queremos era como involucrar todos los movimientos artísticos que estaban pasando en la ciudad en ese entonces y hacerlos converger en un movimiento propio, autónomo. Y pues así surge el proyecto Cali Rock y surge el disco representativo del proyecto que se llama Apocalipsis, pues haciendo el juego con el nombre de la ciudad. Selva de concreto, inspiras ningún respeto. Todos teníamos como distintas bandas en Cali. Yo tenía una banda que se llamaba Que Cabra, que hacía como funk alternativo bizarro. Alejandro tocaba en una banda que se llamaba Sahara, que era una banda muy rockera con muchas raíces del grunge. Había otro grupo que se llamaba Dakar y ahí tocaba Juan Camilo Paz, que ahorita es el manager de nosotros. Detrás de Cali Rock había todo otro nivel de bandas que empezó a asomar la cabeza. Entre esos particularmente una banda que se llama Las Vacas, donde tocaba Salvatori y en Las Vacas cantaba Mauro. Y había otro grupo que venía más de la escena de bandas de colegio que se llamaba Doña Doris, y ahí entró Pipe después a tocar un poco de teclados. Y digamos que ese proyecto Cali Rock y el disco Apocalipsis pues tuvieron como esa bonita labor como de decir, ustedes son el sonido de Cali. Y entonces Cali como que por primera vez dijo, tenemos una escena musical. Y hay otras bandas y son pues buenas y tienen distintas propuestas. A partir digamos como de la terminación del proyecto con sus
publicación de los videos y con todo lo que se había prometido y que se cumplió, salió el bar que se llamaba Plaza Sésamo y que pues empezó a convocar a toda la gente que había estado gravitando alrededor del proyecto Cali Rock. Todo el mundo caía allá. Y ese bar fue mágico, ¿sabes? Porque ese bar lo que hizo fue darnos un lugar en la historia a todos. Toquen esa. Vale. Eventualmente lo que hacíamos era hacer como presentaciones de los grupos alternativos de ese momento. Y en un momento empezamos a hacer como unas vainas que se llamaban los jams. Los jams eran que este guitarrista tocaba con el baterista de este otro grupo y el bajista de este otro y tocaban y el mejor jam por aplausómetro se ganaba algo, una botella de alguna cosa. Estoy en uno de los sillones de la sala en la que nació Superlitio. Estábamos aquí hace 20 años más o menos. Acabamos de llegar o estábamos en uno de los ensayos que estamos haciendo un homenaje a Soda Stereo. Y notamos que al montar las canciones entre los tres, como que había algo que funcionaba. Entonces dijimos, no, vení, salvemos esto lo podemos salvar. ¿Qué tal si hacemos un grupo? En el momento Pipe dijo, yo les iba a decir lo mismo. Yo le dije, no, la idea es mía. Yo te gané. Y ahí comienza la historia. El nombre bajo el cual trabajábamos era kitsch porque era básicamente un término artístico donde todo vale. Yo no entendía que era kitsch hasta que Pipe vino con la información de la universidad y nos dijo lo que significaba kitsch. Y yo dije, bueno, ok, pega, está raro, está chévere. Quería hablar un poco como de esas diferencias de bandas que entraban, porque unos veníamos de bandas que tocábamos grunge, otros tocaban música más como hacia el estilo de Cure, otros, ¿sí me entienden? Entonces era como una combinación ahí. Llegamos en algún momento a ser como 7 personas, 2 guitarristas, una cantante y un cantante, o sea, era buscando pues dar con la persona o con las personas indicadas. Duró un poco ese nombre realmente. Lo que hicimos fue, bueno, vamos a armar una banda que realmente sea la mejor banda que ha habido en Cali. No solamente trató de decir por qué no hacemos una banda, sino que también me siento responsable de haber armado todo el equipo. O sea, de haber dicho tú, como una cuestión estratégica. Y la mejor versión era Salvatore en la batería, Pipe en los teclados, Alejo Lozano en la guitarra y Mauricio, que cantaba con él en las vacas, en las voces, y yo en el bajo. A ver, el pajarito. A ver, el pajarito. Y seguimos trabajando bajo el nombre Kitsch hasta justo la noche antes que se iba a imprimir el primer disco que íbamos a sacar. Fue inmediato, mira, fueron 30 días. Pasaron 30 días para que sacáramos el Marciana. Nos sentamos desde este momento en que te estoy diciendo, en esta silla nació Carnavalito. O sea, eso me pareció increíble, que 5 personas que en ese medio o de esa forma nunca habían tocado, tenían tantas ganas de tocar y de hacer cosas nuevas, que sacamos en un mes un álbum. Javier Arias, que le dicen Repollo, tenía este proyecto de Resaca Records, que era su tesis de grado. Y yo le dije, Repo, tengo una banda nueva, que es con todos tus amigos con los que te emborrachas. Y la tesis de grado era el estudio de factibilidad económica para hacer un sello disquero que apoyara a las agrupaciones de rock de Cali. Entonces fue un ensayo a Plaza Sésamo. Y pues nos pareció una barbaridad y no queríamos hacer solo un cassette. Entonces decidimos como que apostarle a ese álbum. Y cuando ya Repo nos dice, oye, vamos a mañana ya a prensar esta vaina, ¿se va a quedar kitsch o no se va a quedar kitsch? Entonces nos reunimos allá afuera de Plaza Sésamo, empezamos a tirar nombres desde dentro de eso, es que los Renoles, que porque aquí en Colombia había mucho Renol, entonces que los Renoles. Le pusimos que los monolitos al grupo. Y eso, después como de todo un día de estar pensando, le pusimos los monolitos y bueno, y se mandó a hacer el disco así. Pero yo esa noche casi no duermo. Yo me quedé pensando como cuando uno
tiene un hijo y le quiere poner su nombre, uno no solo piensa en lo bonito que es, sino que creo que también piensa en que cómo se la pueden montar con ese nombre o qué nombre le van a sacar diferente a lo que ya tiene. Y yo pensaba, no, nos van a decir como los monolitos, nos van a decir los mongolitos o algo así. Uy, le pusimos los monolitos, qué nombre tan horrible, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No, llamen a CD System, que manden una carta, que qué hacemos, que cómo le ponemos, que yo no sé qué. El litio viene un poco a la mesa porque Salvatore tomaba litio y mi papá también tomaba litio. Yo tenía que tomar litio porque, según mi psiquiatra decía, tú no produces el litio, te hicimos una litemia y tú no tienes litio en el cuerpo. Se supone que es una pepa que te pone súper, o sea, es decir, te mejora, o sea, te nivela. Pensábamos que una super píldora de litio de pronto te ponía eufórico. Y pues nosotros nos gustaba la fiesta, y entonces era como una pepa para enfiestar a todo el mundo. No fumes, es malo para la salud. ¿Esa es tu cámara, no? Pero en cuanto nos empezamos a llamar y dijimos, no, volvamos a ese nombre de Superlitio, esa vaina. Superlitio era honesto, era lo que sentíamos cuando tocábamos juntos. Llamamos a CD System, que estaba imprimiendo, y le dijimos, ya, todo el arte es perfecto, lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre de la banda. Pobrecita que va a dar la plata para él. Digo, estos ¿Qué? La gente está más loca. Cuando me ganaron la lotería no les pagaba un concierto y usted. Marciana, nuestro primer disco, es un disco hecho pues, aprendiendo, inclusive tiene errores, tiene cosas raras, pero eso es lo hermoso del disco. Nos equivocamos en algunas cosas, no, nos equivocamos todo el tiempo, pero a ver, se cogían 2 errores, de los 2 errores el que fuera menos feo, ese fue el que quedó, porque no había tiempo, no había plata, no había nada, sino una sola toma y hágale. Por allá hay una canción que se llama Litia, que es una canción que la grabamos así como con un micrófono de aire y canto desafinadísimo, horrible, una vaina ahí. Pero la canción quedó toda chistosa porque hay voces como por ahí, hay risas. Entonces como que ahí quedó. Cada vez que salgo del parque y me voy a casa a jugar y te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El nombre de Marciana se le ocurrió a Alejandro, a Lozano. Y entonces él dijo, ve que yo tengo una amiguita que es la novia de otro amigo, que la pelada tiene un cuerpito así bacano y le podemos hacer un Photoshop y le ponemos la cabeza de un marciano así encima. Y si vuelves esa carátula, pues eso parece como un collage hecho por un niño de 5 años. Cuando terminamos el disco, Javier Repollo lo prensó y su interés era vender esas copias. Repollo, ¿quieres una entrevista? Veamos a Repollo con el material de apoyo. Los tirajes de los discos de Superlitio eran tirajes de 500 copias y se vendieron todos. La fiesta marciana fue una iniciativa propia de hacerle un gran lanzamiento al disco Marciana. Y dijimos, no, hombre, que hagámoslo de una manera diferente, no hagamos un concierto y ya, hagamos una fiesta. No teníamos muchas expectativas, el lugar era grandecito, cuando nos dimos cuenta eso estaba, bueno, había por ahí 700 personas o algo así, que eso era muy raro verlo en un concierto en esa época en Cali. Y pues una de las cosas que gustó mucho de la banda fue que nos empezamos a uniformar. Y eso de alguna manera, junto con las ganas y no sé, nosotros éramos como bien loquitos en esa época en el escenario y saltábamos y brincábamos, eso le gustó mucho a la gente. Y nosotros ahí dijimos, wow, esta fiesta hay que volverla a hacer. O tenemos que hacer un lanzamiento de estos en otra ciudad. Buscábamos en diferentes ciudades la comercialización y de verdad que donde íbamos y escuchaban el álbum, preguntaban, ¿y esta banda qué? A todos ustedes por venir, gracias. Y a mi novia también, bonita. Recuerdo que desde un inicio, cuando estábamos en 4 canales, en el programa de radio que hacía para la Radiodifusora Nacional de Colombia en ese entonces, queríamos tratar de darle un espacio muy fuerte también a lo que no era de Bogotá. Nosotros le llevamos el Marciana a Héctor y él como que lo puso y pues empezó a sonar Volumen 7, que era la primera canción del disco. Y suena rock, pero no es rock. Es una mezcla de funk con algo de disco, con algo de rock alternativo punkeado, unos acordes de guitarra rasgados muy largos. Las guitarras eran muy punkeras, pero el sabor estaba por encima del riff.
nos llamó la atención el niño. Y él como que sonrió y dijo, no, vamos al aire. Y esa canción fue como número 1 varias semanas en su programa. Y él se encargó de que mucha gente empezara a escuchar Superlitio por ese impacto. Lo que tratamos de hacer en Volumen 7 y en Carnavalito posteriormente eran como unos videoclips como de Hollywood con plata de Cali, Colombia. Pues, no digo que estuviéramos mal asesorados, sino que vamos dando pasos, ¿sí me entiendes? Vamos dando pasos. En el 98 yo entrego Plaza Sésamo. Salva se echa ese mico al hombro y ese mico se vuelve un mico muy difícil de manejar. Salva en esa época andaba muy disperso, tenía como otros intereses. Realmente la soberbia de los niños que éramos. Nosotros sentíamos que los demás teníamos el proyecto en otra estima, lo teníamos como en un grado de importancia mayor y él no. Y nosotros íbamos como en cierto ascenso de la carrera y ensayábamos más y éramos cada vez más profesionales en lo que hacíamos. Y más profesionales no solo en lo musical, sino muy profesionales como en los compromisos que teníamos con el grupo. Tenía una batería con la que ensayábamos cuando teníamos que hacerlo y la vendió. O sea, a él le importaba era que yo consiguiera una batería y no si yo tenía un problema. Entonces empezó a disparar algo en mí, un coraje, y que no supe abordar con madurez en ese momento, sino más bien con el orgullo herido. Y lo único que hice fue, vos no me amenazas a mí, yo me voy. Yo me voy. Fue duro, creo que hubo rencor y todo de parte de Salva por algunos años, porque Salva armó la banda con nosotros, ¿me entendés? O sea, él estaba ahí antes, o sea, estaba ahí. No era la forma de hacerlo y yo realmente como no tenía la forma no tenía las herramientas para manejar ese momento emocional. Y yo creo que Salvatore de alguna manera encontró en Plaza Sésamo una estabilidad. Entonces decidimos buscar otro baterista. ¿Vos entraste después de que se fue una persona? Sí. Después de ese contexto. Yo con Pedro me conozco desde que tengo 11 años. Y pues Pedro sabía que yo tocaba batería de toda la vida. Me preguntó que si tocaba batería cuando pasó lo de Salva y yo le dije que sí, que todavía, pues. Y me aprendí las canciones en una semana. Y después de que Pedro me llamó, yo llamé a Salva. Eso nunca nadie lo supo. Ah. Entonces después todo el mundo me preguntaba que cómo Salva se había dado cuenta. Salva, me están pidiendo que sea el baterista de Superlitio, pero para mí vos sos el baterista de Superlitio. Pero en ese instante le dije, no, yo ya no soy, sos vos, para eso te llamaron a vos. ¿Pero eso te significó algún problema personal? Al principio un poquito de conflicto. ¿Pero con vos o con el resto o con Salva? Con como lo de Salva, porque él había armado la banda y yo me había dado cuenta pues, de todo desde el principio. Que Armando me contara, algo que valoré muchísimo. Por cierto, Armando me dijo, no les vas a contar. Chicos, saluden a la cámara. Yo me aprendí las canciones en la primera semana de octubre. En la segunda semana de octubre estábamos tocando en el Festival de la Niebla. Y en la tercera o cuarta semana de octubre estábamos tocando en Rock al Parque cerrándolo. Héctor Mora nos abrió un puesto en Rock al Parque en 1998. Y a nosotros la idea, pues obvio, nos encantó. Es el Festival de la Niebla. Este Rock al Parque. ¿Ahora que podemos hacer una sucia ahí con esa? ¿Cómo así? Porque yo no tengo escarapela. Teníamos claro que queríamos impulsar mucho el talento nacional. Y el festival tendía a tratar de mostrar mucho lo que estaba pasando en Colombia y darle una relevancia importante, significativa al talento nacional, que aprovechara el talento internacional que venía, que era importante para darse a conocer, para decir yo existo.
Robbie Draco era el artista más importante del cartel. Y después mandan el horario, que dice Robbie Draco Rosa, y ya después Super Litio. Claro, para ellos fue un susto tenaz, hablaron conmigo, me pidieron incluso que si se podía cambiar, que si estábamos seguros. Nosotros, no, tranquilo, está bien, no va a pasar nada. Y se sube Robbie y arranca a tocar, y entonces nosotros dijimos, listo, no, pues a calentar. Yo creo que había tanta energía concentrada que a la hora de explotar explotó más rápido de lo que se pensaba. Entonces, en 6 canciones, claro, ya él había botado un montón de cosas. Decide Robbie que no va a tocar más. Muchas gracias. Entra Héctor corriendo. ¡Súbanse ya! Es como que súbanse ya, que este man de Robbie se bajó, está furioso con el sonido, nada le sonaba. Súbanse ya. Es un puesto muy difícil, porque si Robbie Draco hubiera tocado todo el show, de repente no se hubiera quedado a vernos toda la gente que se nos quedó viendo ese día. No me había subido jamás enfrente de 60.000 personas. Vi ese río de personas y a mí se me congelaron las manos. Yo movía por memoria muscular las manos, pero yo estaba un poco petrificado con la magnitud de lo que estaba pasando. Y yo no sé si pensaban que éramos otra banda o qué, pero todo el mundo saltó. Y se sentía ese... La gente quedó como con tantas ganas de rockear porque pues el frío y el concierto, y nos fuimos nosotros, ya no nos conocía nadie. Textualmente el Simón Bolívar tembló ese día. Eso fue tremendo, y ya de ahí pues qué miedo de qué. Ya no le medíamos a lo que fuera. No se olviden de los compactos, a 10.000 pesos con afiche. Cuando empezamos a hacer el segundo disco, el Sonido Mostaza, o planeando hacerlo, lo que habíamos explorado en el Marciana de involucrar más cosas de música electrónica, como que nos llamaba mucho la atención. Recuerdo que ese álbum nos lo grabó Nicolás Velázquez, que el hombre pues, era baterista de Neus, pero Nico además ya trabajaba en ingeniería de sonido. La ingeniería en sonido en Colombia, y para rock ante todo, era muy limitada, no había quien lo hiciera. Lo grabamos en el mismo lugar, pero creo que con un poco más de experiencia también como músicos. Este disco, que tenía ya secuencias y cosas ya como de la electrónica del 2000. Entonces Dino, que su formación es diseñador gráfico, empezó a aportar un resto de cosas súper bacanas desde lo gráfico, pero también en vivo tocaba y disparaba las cosas y hacía scratching, entonces como que nos estaba ayudando a crecer el sonido de la banda, a que no fuera necesariamente solo los 5, sino que podía haber máquinas y una cantidad de cosas más. Tenía una experimentación sonora que si bien pues, era con las herramientas que teníamos ahí a la mano, a mí me pareció interesantísimo lo que logramos ahí. Entonces salió una canción como Super Hassan, que sonó mucho aquí en la radiodifusora nacional y la gente le gustaba mucho, y era un poco más oscurito el disco, pero con muy buenos resultados. Ese nombre sale en un restaurante, así sale. Siempre el debate, ¿cómo le vamos a poner a este disco? No tengo ni idea. Entonces, no, que algo referente al sonido, que yo no sé qué. Y de repente, ay, mira la mostaza, ve, tan bacano ese nombre, mostaza. Ah, pongámosle sonido mostaza. Y ya, entonces así salió. Ya veníamos girando bastante por Colombia. Grabamos el Sonido Mostaza y seguimos en lo mismo, yendo a Rock al Parque, que el Altavoz, que diferentes festivales. Y decimos, bueno, pongámonos las pilas, vamos a ver quién nos firma a nivel internacional y vamos a salir a girar a otros lados. La banda difunta, la banda próxima a morir, con los días contados se llama esto. Documental con los días contados.
¡Lo logramos, mamá! Es la hora. Algún día nos estará esperando una van y un carrito decente. Bueno, ella es Yusi Acosta, la promotora de los Superlitio, Publicista, porque promotora es Yusi se volvió como clave en conseguirnos los permisos de los bares, los contratos, y ella nos logró conseguir 6, 7 shows en Nueva York. ¿Saben qué? Estamos en New York. Comenzamos a tocar en el Soho y en el Village Underground, donde había tocado Sex Pistols y donde había tocado cantidad de grupos. A ver, voy a dar orden de esta noche. 8:40 Superlitio, hacerse 10:45, 11:45. Y en uno de esos shows llegó una banda de Los Ángeles que ya conocíamos por los LAMCs, que era Viva Malpache. Obviamente uno está ya con una mano adelante y la otra atrás. Precisamente le ponemos también Give Me $1 Tour, porque muchas veces comíamos en McDonald's la hamburguesa de $1. Nos dicen, bueno, si quieren ir a Los Ángeles, pues nos caen a la casa. Yo creo que ellos nunca pensaron que lo fuéramos a hacer en serio. Le hemos caído 7 manes a un man en su casa que vivían un salvadoreño y un gringo que no hablaba nada de español. Conseguimos un toque en los estudios Universal, conseguimos diferentes toques. Y estando dentro de esos toques aparece Tony Clark, que era como el presidente de Silo Music Group. Ellos habían visto ese boom con La Vida Loca y con Ricky Martin y con otros artistas más latinos en Estados Unidos. Entonces pues dijeron, no, pues invirtamos plata en esto. Y nosotros, wow, pues digamos un poco lo que hicimos con esa gira fue salir a buscar eso. Entonces dijeron, mira, estamos realmente interesados en firmarlos, queremos mandarlos de vuelta porque ya nos teníamos que volver con un contrato. Y básicamente nos teníamos que volver era que ya habíamos hecho tanto ruido, Yusi seguía en Nueva York, teníamos contactos, que nos habían invitado a hacer un show el 12 de septiembre en Nueva York con Aterciopelados, Amigos Invisibles y Superlitio Abría. Viajamos el 10, llegamos justo el 11 y pues se acabó el mundo. Creo que nuestro avión fue uno de los últimos que aterrizó en el JFK. Y entonces entramos a Manhattan y paran el metro y dicen, tiene que salirse todo el mundo, hay una situación de emergencia. Salimos a la esquina de la estación y miramos para la izquierda y ya estaba ya toda la escena. El humo en demasía que no dejaba ver los edificios. Nosotros como que... Y yo pensé, ¿cómo me agarra la Tercera Guerra Mundial, hombre? Nosotros íbamos a tocar con Cissé y Aterciopelados en el Roxy de Nueva York. Precisamente conseguimos el contrato discográfico y se agarra la Tercera Guerra Mundial, nosotros por acá tan lejos. Entramos al apartamento y lo primero que vemos es la escena de las 2 torres cayendo. Y nosotros... Y entonces yo volteé y les pregunté, ¿esto es una película? O sea, yo dije, ¿esto está pasando de verdad o esto es una película? Ellos me está pasando de verdad. Estos son los incidentes que hasta ahora han sido confirmados. Eso también pues fue, digamos, la nota baja de todo esto porque obviamente todos los eventos en Nueva York se cancelaron. Estábamos atrapados, durmiendo en el piso en la casa con un contrato metido en alguna de las maletas de nosotros, ¿sí? Y se sintió un poco triste ese fin de esa gira y esas buenas noticias. Era como un poco esa sensación como de, uy, todo este esfuerzo, logramos lo que queríamos, teníamos un contrato, vamos a poder hacer un disco bien, íbamos a hacer este show de industria y sucede esto. Pues nuestra única sensación es vamos para Colombia en bombas. Hay una canción que tiene que ver con esa época del tripping tropicana que se llama Babylon y entonces es un poco como la referencia a ese momento. Cuando ya volvimos a Cali,
íbamos todos los días a ensayar, a componer, todo el mundo llegaba con ideas. Dijimos, no, tenemos que buscarle como al lado y dejar de estar mirando tanto hacia lo americano y hacia el otro lado y miremos más como hacia adentro. Y empezamos a ver que la raíz nuestra no la podíamos negar, que era lo que teníamos para aportar. Fue algo natural, no fue algo que dijimos, ve, vamos a hacer música fusión para que nos dé plata. Para poder hacer algo que fuera único, teníamos que aportarle esa raíz que solo nosotros teníamos. Y esa raíz que solo nosotros teníamos es Cali. Si no nos juntamos de nuestra patria, de la salsa, de la cumbia, de todo, no somos nadie, ¿eh? El tema con Cielo era que Cielo no conocía mucho de la industria latina alternativa. Entonces ellos nos dijeron algo, no, miren, van a hacer un disco muy profesional, pero necesitamos un productor que conozca el sonido latino. Entonces nosotros le dijimos a Cielo, miren, uno de los productores más grandes de Latinoamérica es Tweety González. Tweety obviamente, por supuesto, ya había dicho que alguna vez que quería trabajar con nosotros y para nosotros fue como, no lo pensamos ni dos veces, o sea, quisimos trabajar con él. Creo que el primer contacto con Superlito fue en la época de MySpace y ahí se fue dando la aventura que terminó en una amistad muy linda. Entonces él dijo, listo, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 2 semanas de preproducción en Cali y después nos vamos para Los Ángeles. El proceso de grabación del Tripping fue, saquémosle la leche a Armando. Subí... ¿Pasó? Sí, se bajó mucho. Me acuerdo que estuvimos 11 días encerrados con mucho calor en una habitación en la casa de Armandito. Y que él nos encerraba ahí horas y horas y horas. Él nos enseñó un poco esa disciplina de uno ensaya, se para como toca en vivo, se aprende las canciones. Esa forma de pedirnos más siendo inconforme, ¿no? Porque nosotros le mostrábamos arreglos, pedazos de canciones y él nos decía sinceramente, eso es una mierda, eso no sirve. Un poco de dinámica también eso, está muy lineal. ¿Cuál parte? Que tenga su dinámica también, la parte rockera. Digamos que por eso le aprendimos mucho que hay que trabajar duro y hay que revisar las cosas mucho antes de llegar a grabarlas, ¿no? Y me jodió en ese disco porque le diera duro a la batería. A lo que dio. Armando era muy divertido porque vivía borracho todo el día y siempre había alguna anécdota nueva para contar que hizo hoy Armandito. Siempre con un carisma muy divertido y era lo que le daba siempre humor a las sesiones. Entonces Cielo nos consiguió un estudio que se llama Clear Lake y empieza Tweety a decirle a Cielo, no, es que estos instrumentos que tienen no les sirven, tienen que comprar todo esto, rayaron tarjeta de crédito, feliz Navidad, todo el mundo. Yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. O sea, tú no lo podías creer que estuvieras como viviendo la experiencia de ese tipo. El Tripping fueron 3 semanas de grabación súper intensas en este estudio en Burbank. Después nos dijeron dónde quieren mezclar y el ingeniero dijo, miren, podemos ir a mezclar a Westlake. Tengo un asunto que arreglar, caballero. Que eran como unos templos de la grabación musical a nivel mundial. Sin joder, es disco de oro y de platino, uno tras otro colgado en las paredes. Desde cantantes de música country con 20 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos, hasta te encontrabas el Thriller de Michael Jackson ahí en platinos. Y nosotros decíamos, ¿nuestro disco lo van a mezclar acá? No, esto está tremendo, o sea, no podíamos como de la felicidad. Todo fue color de rosa. Realmente las primeras jornadas de mezcla con el primer ingeniero no fueron buenas, no nos gustaron y hubo un poco ahí como de roces, ¿no? Y entonces ahí Tweety nos confesó, dijo, no, es que yo no me estoy entendiendo con el ingeniero y el ingeniero está como tratando de llevar el disco hacia otro lado. Yo creo que así se te facilita el sonido, así se te va a... ¿Así no te facilita el sonido o te lo facilita más así? Así me lo facilita más. Para mí fue muy dura la convivencia y las cosas que
empezaron a pasar con el chileno. Incluso creo que un día casi nos peleamos a los puñetes. Estuvimos así de que eso pase. Pero finalmente dimos con Gustavo Borner, que era alguien que conocía a Tweety y que es un capo así de la industria, un ingeniero increíble, y él terminó mezclando el tripping y lo hizo, pues, nos encantó, pues, el trabajo de él. Y el disco quedó cargado con una energía muy bella también, porque fue también hecho en lugares muy bellos y con gente muy profesional. Y Tweety ahí realmente se volvió un amigo del alma porque nunca nos abandonó y básicamente él fue el que logró que el disco, como todo productor debe hacer siempre, que se terminara. Tuvimos una relación muy íntima al punto de que ellos al día de hoy me dicen tío y para mí son una especie de sobrinos postizos y tenemos un afecto que va a ser para siempre. Yo tenía este riff sentado en un sillón en la casa de los Viva Malpache y yo empecé a hacer este riff tan, 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 tan. Y después hice este pedazo del coro, ¿qué voy a hacer cuando pierda la cabeza? Pero el qué voy a hacer cuando pierda la cabeza era porque la situación en esa casa era de loco. Y llegó yo y ve qué chévere, Pipe, ta, ta, ta. Y yo ya llegué y le hice una letra y una melodía a las estrofas que hablaban era de una vieja y que qué va a hacer cuando pierda la cabeza por esta vieja. Recuerdo que en esa época que estábamos grabando el Tripping, los músicos, quizás los de la banda, somos los peores para escoger la canción que va a salir a promocionarse. Nosotros queríamos, obviamente, lo que más nos gustaba era la canción más rockera del disco. Y todos los demás, los de la disquera, Tweety, todo el mundo veía que no. O sea, todo el mundo decía que qué voy a hacer y nosotros, ¿en serio? Entonces, nominan el disco al Grammy. ¿Cómo? Si el disco ni siquiera salió en Colombia. Para mí no tenía absolutamente, no había lógica alguna, pero el caso es que nos habían nominado un Grammy. Estoy con dos de los integrantes de Superlitio, de los creadores y los genios del Tripping Tropical. Con este álbum han sido nominados a Mejor Nuevo Artista en los Grammy Latinos. Tripping Tropicana fue una tortura tropicana para mí. Sí, pero me encantaba como álbum. Cuando yo lo escuché limpio. Sentís un orgullo. Es un orgullo ajeno en ese instante, pero decís, hombre, es mi hijo también. Y aquí les tengo algo súper especial. Llegaron los chicos de Superlitio. Si se lo ganan, le van a dar uno a cada uno, ¿sabían eso? Sí, les dan un Grammy Yo a de cada hecho uno. pensé que se lo quitaban a uno cuando se bajaba. No, se lo quitan, pero después les dan uno a cada uno. Sí. Para nosotros fue habernos ganado 1000 Grammys, pues, o sea, que nos hubieran nominado fue una locura. Eso fue una belleza. Nosotros pues fuimos al evento, obviamente. Sí, casi que sabíamos que no lo íbamos a ganar, pero era ya como decir, o sea, aquí estamos en este momento, para el próximo nos lo vamos a ganar, hijo de madre. Yo siento que eso nos metió como en otras esferas que no habíamos estado. Por ejemplo, nosotros habíamos sido una banda como de underground en Colombia y pudimos notamos eso, que pudimos abrir el público también. Los felicito, están muy hermosos, que Dios los bendiga. Ahí es que pasa que nosotros estamos así súper inflados, estamos súper felices, estamos así de gira y tal. Habíamos firmado con el Cielo Music Group como por 4 discos, una nota así, y apenas llevábamos uno, el Tripping Tropicana. Y fueron años donde básicamente lo que hicimos fue tocar mucho en Colombia. Pero ya al final estábamos mamados de tocar las mismas canciones. Ya diciéndole a Cielo, hey, vengan, Tim, ¿cómo es para el otro disco? Ya va haciendo tiempo. Entonces la compañía de un momento a otro, pum, quedó parada en cuanto económicamente. La disquera no tuvo más como movernos, ni tampoco como grabarnos. Entonces llega un punto en que nosotros empezamos a desesperarnos, porque ellos ni nos dejaban girar en Estados Unidos,
Si no era con ellos, ni nos podían grabar, pero no podíamos grabar aparte tampoco. Entonces estábamos como contra la espada y la pared. Los más no quieren saber de la disquera, lo único que les interesa es que la disquera ponga plata, güey. Nos sentíamos que estábamos creciendo y que se nos habían ido algunas oportunidades por entre los dedos. Fue un momento muy caótico, muchas peleas también entre nosotros. No me parece. Lo que no quiero es lo que yo les quiero te pongas a lamberle a tu label, que eso aquí no se ve bien. Estábamos en un momento estancados totalmente. Y en ese momento yo personalmente decidí como que no sé si quiero estar en una banda más y me voy a Los Ángeles a estudiar ingeniería de sonido y producción. Y oficialmente ahí entramos como en un modo stand-by. Ese fue el momento muy tenaz de Superlitio. O sea, Superlitio creo que en esos años posteriores, yo creo que hasta pensaron en que se iban a acabar. Ahí ya hice un paso a un lado y ellos esperando también como poder seguir con este sello disquero que los impulsara sin éxito, o sea, nada. Finalmente, luego de 2-3 años, no sé si más, pudimos romper ese contrato y terminar esa relación. De hecho, separados estábamos. O sea, es decir, había una parte de la banda en Estados Unidos y otra en Colombia. Y nosotros no sabíamos si Superlitio existía todavía. Teníamos un cierto nombre, pero teníamos situaciones de operación caras. O sea que ya van 5 años de que hicimos un disco. Y estábamos como con la cabeza en otras cosas y de repente, pues en los correos que teníamos de la banda empezamos como a comunicarnos y que Carlos Moreno nos está buscando. Estaba haciendo una película y él quería que nosotros hiciéramos la canción principal de la película. Yo no tenía una idea exacta de qué música yo quería. Yo sabía que de manera incidental para las escenas quería percusión, quería voces. Y para nosotros eso era un poco un reto porque era la primera vez que nosotros habíamos compuesto una pieza para alguien bajo comisión. ¡Vos me respondés por esa plata! Estoy encima de eso, patrón. Nos pareció un proyecto buenísimo antes de saber que Perro Come Perro iba a ser el hit de película que fue. Y yo les dije, muchachos, lo que se les ocurra. Hay un perro en cada esquina, ten cuidado cuando caminas. Y por más que seas un perro, aquí perro come perro. Al tiempo, no sé cuánto, regresó Pedro con una maqueta y me dijo, escucha la maqueta. La escuché una vez y yo dije, listo, esa es. Y yo, no, Carlitos, ¿cómo se te ocurre eso? Hay que grabarlo en un estudio, man, eso es una maqueta. Entonces, ¿cómo así? ¿Cuándo me la entregan? Pues, hermano, toca alquilar un estudio, bajar a estos manes de Estados Unidos porque están allá. Y se juntaron a hacer la canción. Entonces hicimos la canción, la mezclamos, la entregamos y nos fuimos de vuelta como a nuestras vidas. Escuché la canción y dije, esto está buenísimo, me importa que la película sea buena o mala, eso no importa, ustedes lo que tienen acá es un hit. Y de repente la canción empezó como a chartear y a figurar y de alguna manera nos dio como nuestro primer hit radial fuerte. Perro Come Perro viene a ser un oxígeno. Es ese Superlitio agresivo, caleño, recaleño. Rockero, pero también salsero ahí cruzado, metido todo el tiempo. La canción vuelve y nos mete otra vez como en el círculo de que ya estos manes volvieron a hacer algo por fin, porque por fin nos están mostrando algo nuevo. Recordamos lo que era hacer una banda, recordamos por qué habíamos hecho la banda. Pues indudablemente la película nos ayudó muchísimo a seguir en la carrera. Y ya era la excusa perfecta para hacer el disco. Las ratas se acaban, pero con veneno. Teníamos un reto muy grande y era cómo hacemos un disco solos que sea como de un nivel igual al Tripping Tropicana. Preguntemos qué productor hay duro acá, que podamos mantener el nivel de exposición musical. Entonces me dijo, hay un man que se llama Rafa Sardina, que es un duro, que ha hecho todos los discos de Alejandro Sanz, que trabaja con Bill Jones, un man de la gran carpa. Curiosamente habíamos hecho un demo con algunas ideas que se llamaba El Demorado. Y
por más que pareciera inalcanzable, era probable que a él le gustara lo que estábamos haciendo para ese disco y le gustó. Y pues te estoy hablando de un tipo súper reconocido que de repente unos manes de Cali le dicen, oye, ¿vos capaz de venirte un mes para acá? Y el man nos dice que sí. Yo solo quiero olvidar el mundo perverso. Hace muchísimos años que entiendo que los proyectos los hace la gente, no los equipos ni los medios. Y alquilamos un par de estudios y nos encerramos, creo que 2 semanas, después de casi un mes de preproducción solos. Rafa nos permitió hacer lo que sabíamos hacer y él lo que hizo fue capturarlo bien. Para mí fue muy positivo verlos en su propio entorno, verlos en su casa, con sus amigos, con su círculo de influencias, porque me ayudó muchísimo a comprender quiénes eran. Hicimos las grabaciones y él se fue luego a su estudio en Los Ángeles y lo mezcló. Él sí logró mezclarlo allá en su casa, en su estudio, con aire acondicionado, pero en Cali lo pusimos a sufrir. El nombre del disco, que nunca lo tuvimos mientras estábamos haciendo el disco, ya oyéndolo, claro, sentíamos todo este sonido mucho más orgánico, más cálido. Somos de Cali, entonces como que ahí nació un poco la idea del Cálido Sound. Yo le mostré Te lastimé a Pedro cuando yo le estaba escribiendo y no le gustó. Decía que no era para Superlitio. Y así como con un aire como de, no, eso no es para Superlitio. Yo le dije, uy, Pipe, la verdad yo no siento como que eso tenga mucho que ver con el sonido de la banda. Ellos van al mar, lo sé. Yo ya no quiero respirar. Pero resultaría siendo una de las canciones más reconocidas de la banda. Hasta el día de hoy me recuerda a eso. Ya no me necesitas, tienes que huir de aquí. Te lastimé, venía sonando y estaba cogiendo mucha fuerza y de repente explotó en la radio. Para ese momento entró Juan Camilo Paz a manejar la banda. Juan Paz es un amigo de nosotros de Cali. Pedro me dice que si yo quería trabajar con ellos y era una pregunta muy rara porque imagínate yo viviendo en Londres, Superlitio todavía en Colombia, pero me lancé. El primer golpe así de derecha que se da Juan es ¿por qué no sacamos el disco y se lo regalamos a todo el mundo? Pues es extraño decir regalar las canciones, la gente tiene que entender, estamos hablando de hace varios años. Y una forma de hacernos ver en Colombia era ser diferentes, ser innovadores, porque o inviertes mucho dinero o eres creativo para una campaña de un lanzamiento. Y nos fuimos por el lado de la creatividad, por el lado de ser diferentes y siempre marcamos la pauta. Y fue un hit. 7 canciones salieron en Vive.in. Podíamos darnos cuenta cuánta gente descargó la canción, en qué ciudades. Con muy buenos resultados. El disco cuando ya fue a salir, la gente ya conocía un sencillo, ya el disco estaba como abriendo ciertas cosas. Aunque no nos dio un centavo, logró volverle a dar ese empujón a la banda para que realmente cogiera. Ya no me necesitas, tienes que huir de aquí. Sale el disco y empieza la promoción y empiezan los shows y empieza una serie de tropiezos tremendos. Yo, en vez de sentirme como más unido a la banda, quería hacer cosas aparte. Pero para mí era muy tenaz dejar una banda como Superlitio a empezar desde cero. Vamos a bailar, me suena. Él tenía una visión más callejera de lo que era Superlitio y nosotros teníamos otra visión. Empezamos a tener muchos problemas, empezó él a faltar y de tanto faltar empezó a no hacer falta. Y no la aplicó hasta que nos cansamos, así de sencillo. Llegó un punto que fue como la gota pues, que rebosa la copa y ese show del Festival de Teatro.
nosotros estábamos probando sonido en Bogotá, en todos esos días, esa época, no sabíamos dónde estaba Mauricio. Yo estaba en Cali, yo me había quedado tomando la noche anterior y yo pierdo 2 vuelos y termino llegando en el de las 8 o 9 casi ya al punto del toque. Y él llegó con 3 días de rumba encima al concierto por la noche y pues el espectáculo no fue chévere, ¿me entendés? O sea, se notó que él no estaba apto para subirse a la tarima, ¿me entendés? Ese es el único show que yo me arrepiento jamás de haberme subido a una tarima con Super Lito. Yo me acuerdo pues que yo hago el show y como te digo estaba como en un enguayabe y como en una nota, o sea, no estaba bien para hacer el show. Entonces al día siguiente llamamos como una reunión como obligatoria de banda. Y recuerdo que fueron llegando todos, fue llegando Juan Paz, Pedro, Alejo, y el último que llegó fue Mauricio. Y me dicen, hey Mauro, ¿qué es lo que te pasa? ¿Vos por qué tratás? ¿Por qué estás así? ¿Por qué no querés seguir con la banda? ¿No querés seguir? Yo le dije, no muchachos, yo en realidad ni para qué los jodo más, ni para qué me joda a mí, yo para afuera, hermano. Yo me acuerdo que yo cerré la puerta con un dolor en el alma tenaz, un dolor tenaz. Fue una decisión muy dura de tomar, pero pues también la tomó él. Mauricio, fuera del artista que era, pues llevábamos 10 años haciendo música juntos, una hermandad. Y tratamos de ayudarnos hasta que ya no dio más. Fue un momento muy tenaz, o sea, haber estado con una banda que logramos muchas cosas y de repente cerrar la página y saber, como te digo, yo venía de muchos años como con una vaina ahí y al final tomar la decisión fue muy berraco, fue muy berraco. Pero la tomé y pues aquí estoy. Sé que todo no te va muy bien, lo sé, que hay gente que te mira y no te ve y tienes toda el alma llena de problemas, penas que aún están sin resolver. Yo te traigo lo que tengo y lo que soy. Traigo este amor sin condición. Apenas pasó esa conversación, dice Juan Camilo, bueno, entonces cancelemos el resto de los shows. Y le digo como que no, vamos a hacer el resto de los shows y Pipe va a cantar. Tenía que de buenas a primeras reemplazar al cantante de toda la vida de la banda. No solo a Pipe le tocó asumir las cantadas, le tocó asumir ser frontman, lo cual nunca había sido. Porque no debe ser fácil. Si vos me bajás de la batería y me mandás para adelante, seguramente no va a ser fácil. O sea, ni siquiera fue una cosa que yo tuve tiempo de prepararlo ni nada. O sea, fue así. Y el primer concierto era Stereo Picnic, el primer Stereo Picnic antes de Matisyahu. O sea que estaba la gente ahí con expectativa. Hola, estamos en camerino del festival Stereo Picnic. Estamos, creo que a media hora de montarnos a tocar y nada, contentos. Decidí como relajarme, tomarme unos aguardientes ahí como a la carrera, como para que me pusieran en un estado mental más relajado y pues nada, no había vuelta atrás, había que seguir para adelante y eso fue lo que hice. Salimos y la gente se divirtió y no nos hicieron sentir como que faltaba alguien, ¿me entiendes? Y eso para nosotros fue muy especial. Yo creo que se notaba que ese no era mi rol habitual, pero creo que la gente se portó muy bien también. Es que Pipe siempre estuvo ahí. Entonces, si hubieras metido otro man, si es un agente externo como Rayador, pues que Pipe siempre estuvo ahí, él ya tenía su puesto ganado. 4 meses, 5 meses después, estamos haciendo un show que se llama Nemcatacoa, con Jamiroquai, Green Day y una cantidad de artistas más, 3 días como afuera de Bogotá. Y después de ese show, yo creo que todos sentimos como que todo iba a estar bien. Por razones de la vida, a mi esposa le dan un trabajo en Bogotá. Armando y Alejo ya vivían en Bogotá, entonces yo decido venirme para Bogotá también y empiezo a buscar un sitio para armar un estudio de grabación y doy con los chicos de Loop. Y con ellos hablamos de la posibilidad de montar un estudio
a manera de sociedad. Nació el estudio de Árbol Naranja, que hasta el sol de hoy grabamos discos nuestros ahí y de otros artistas a veces también cuando los producimos. Árbol empezó a cruzarse en todo. Y viene Juan Paz con otra de sus ideotas y nos dice, bueno, hay que mostrarle a la gente cómo canta Pipe las canciones, hagamos el 10-10. Era necesario un poco porque ya Mauricio no estaba en la banda, pero teníamos un disco que tenía la voz de Mauricio también, que era el Cálido Sound. Y decidimos ponerlo en YouTube porque era la forma como se llega al fan. El tema era cómo nos acercamos más al fan, cómo podemos hacer más inmediato ese viaje de la música de la banda a ese fan. Y se nos ocurrió hacerlo en este espacio nuevo, que era el Estudio Árbol Naranja, controlado con nuestro amigo Fernando López en la dirección audiovisual. La idea de ellos era grabar unas 3 canciones, digamos, y tirarlas en redes, básicamente. Y empezamos a grabar la segunda, la tercera, y cuando dijimos, no, pues grabemos más, hasta que finalmente hicimos 7 canciones. Entonces pasó de ser 3 videos para redes a, no, pues hagamos un DVD. Y eso fue, digamos, fue como parte del entusiasmo de sentir que estábamos como haciendo algo interesante y que todos se sentían como muy bien en su papel, ¿no? No sé si volverá, no sé muy bien si va a volver a conseguir. Nosotros siempre habíamos hecho una versión de No sé si volverá, que era la canción que había compuesto Mauricio para el Tripping Tropical. Y esa canción siempre había sido un hit de la banda, pero nunca había sido formalmente lanzada como un sencillo, con un video, con promoción, nada. Simplemente sucedió porque la gente le gusta, iba a los shows y la cantaba. Y esa canción, después de ese video, se volvió un hit tremendo. Como eso ayer y la dejé, oh no. Esa canción es un himno de la banda. O sea, solo es que yo haga raca, tutum, tutum, y ella, la gente la reconoce de cabo a rabo. Y está testigo, mi amigo, el pío, que esperaré. Artísticamente fue un proceso muy bonito y creo que quedó muy bien. Yo todavía lo veo y la banda suena increíble allí, suena muy bien. Me siento bien, that's right, amor, pero todo es un juego de tus flagelos. Esa es, ¿no? Yo siempre estaba jodiendo con el tema de hagamos un disco. Y me imaginaba como algo que mezclara muchas cosas caleñas en lo iconográfico, visual y en lo musical. Esta idea de Sultana nace de nuestra necesidad de hacer un disco que represente un imaginario que nosotros tenemos de nuestra adolescencia en Cali. Todo ese onírico que tiene el Valle del Cauca fuera como de la salsa, ¿me entiendes? Sino mostrando otras cosas. Y con muchas ganas de mostrarle a la gente este imaginario caleño que nosotros teníamos cuando chiquitos en la cabeza. ¿Por qué nuestra niñez? Por la música que escuchábamos cuando estábamos creciendo, esa mezcla de la música que tu familia te mete por cultura, tradición. Es un homenaje claramente a los orígenes, a la casa, a la lulada, al champús, a todas esas cosas, al arte de Cali. Y llegó la hora de plantearnos hacer este nuevo disco. Entonces Pipe tenía una idea que era como una especie de dembow, dancehall. Entonces él me decía, no, es que yo siento que esto es más electrónico, esto debería ser para otro proyecto. Y yo le dije, no, pero esto está buenísimo para Superlitio. Y esa canción era Sexo con Amor. Algunas caras lindas, otras para olvidar. Algunas caipireña, otras tequila y sal. Teníamos la conciencia de que iba a ser un disco caliente. Sin embargo, lo compusimos sin ninguna pretensión. Sexo con Amor se hizo sin ninguna pretensión. Sexo con amor es una bomba que explota, estalla en mil colores, pero nunca se equivoca. Hoy no tengo palabras para las demás, solo para vos y para nadie más.
queríamos buscar como una manera especial de presentar el disco, como algo distinto. Entonces a nosotros nos había gustado un poco la idea de que el disco saliera dentro de una revista, porque consideramos que en un tiraje podíamos cubrir muchas personas. En ese momento era cómo logramos tener una contundencia con el lanzamiento del Sultana Manual Psicodélico del Ritmo Volumen 1. Y teníamos en las manos una circulación de una revista de más de 20.000 ejemplares que circulaba a nivel nacional. Entonces esto fue una apuesta de una estrategia de difusión y de penetración en un mercado. Por primera vez, un grupo de rock colombiano saca su disco y lo regala con una publicación, lo cual le aseguró 20.000 unidades de entrada. 20.000. Para ese entonces la revista con la que ellos sacaron el disco era la más leída por jóvenes en Colombia. Entonces estaba llegando a ciudades pequeñas o a pueblos donde no había otra manera de llegar. Con amor, nunca se queda corto. Tengo lo que tengo para amar. Yo tengo lo que tengo para dar. Yo tengo. La gente salió a buscar de forma masiva la revista por el disco y todo el tiempo decían se agotó en tal parte, logré tenerlo, hay 3 copias en tal parte, o sea, la gente misma nos daba el feedback. Es como si uno hubiera ido por Colombia tirando discos un poco y después, años después, hay gente que llega y dice que ese disco, yo no conocía la banda y descubrí a la banda por ese disco. Cuando uno hace una revista impresa difícilmente puede darle a la gente, pues es imposible darle a la gente la música. Tú puedes escribir maravillas de Superlitio, pero si la gente no tiene cómo escucharlo, nosotros ahí logramos una función muy buena, que fue, vamos a hablar de Superlitio, pero al final también le vamos a dar a la gente la posibilidad de escuchar su música. Entonces sí fue un ejercicio como muy interesante que se hizo de promoción y difusión. Dino es un man tremendamente talentoso desde lo artístico y gráfico. De hecho, su persona @9000 es toda una celebridad en Twitter. Y Dino siempre ha sido una persona muy así, como de hombre renacentista, como que hace muchas cosas. Dino se fue a Inglaterra y pues nosotros estábamos en un proceso de un disco. Ok, man, caes, disco, ¿te suena? Y el man como que no le sonaba tanto la cosa ya por ese lado. Él tenía como un interés de seguir su lado más artístico y yo siento que él sentía como un llamado de eso, que es como su primer talento y su vocación un poco natural. Entonces él tomó la decisión también de ponerse a un lado. Él es un gran amigo de nosotros. Mucho de la iconografía de Superlitio fue diseñada por él. Y por ahí le salió la vaina, también le está yendo súper bien. Hace unos memes buenísimos. El meme de la de Game of Thrones, cogiendo el aguacate, ese meme lo hizo él, ese meme le dio la vuelta al mundo entero. Entonces una salida en otros términos, mucho más amigable, dado por una persona que tiene como una búsqueda de su talento y de su arte en otras cosas. Y ya él se dedicó a hacer memes. Me encantaba estar en los festivales, me encantaba estar en la ciudad donde iba a tocar, pero ya me parecía que era la repetición de la repetidera. Yo sentía que ya lo que se podía lograr de la forma como estábamos trabajando, ya, hasta ahí. Ese era el tope. En nuestra cabeza íbamos a hacer el Sultana Volumen 2 y empezó el proceso de composición y no sentíamos que la música estuviera muy cercana a Cali. Era una música mucho más rockera, mucho más electrónica, mucho más pop. Y yo creo que ahí, en ese momento fue que hicimos Nocturna. Fue un poco como, listo, en ese momento la banda es esto. Vamos a hacer esa mejor versión de la banda. Es un disco de noche, más no es un disco de fiesta. Es un disco que tiene muchos detalles en la mezcla, es un disco que tiene con mucha atmósfera. Lo que había era lo que había y nos enfocamos en eso, no a ver, si hubiese estado hubiese estado el otro, y teníamos que trabajar con lo que teníamos.
Tweety hace en el disco Nocturna una labor más como de curador, escoge las canciones y da como una recomendación dentro de la parte de la programación. Yo le preguntaba a Tweety, bueno, ¿y cómo encontraste a la banda? Y me dice, o sea, son otros, musicalmente están en otro sitio. Para él fue como vernos hacer música, educados por él de alguna manera y todo, y como disfrutar ese momento. Fue para mí una alegría trabajar en el anteúltimo disco de ellos, ya verlos más maduros, más autoproductores. El Nocturna probó que teníamos gente que le gustaba la banda por su música, no tanto en lo que yo hacía o en lo que hacía Alejo, en lo que es Pedro, en lo que es Armando, sino que lo que nosotros producíamos como música. Es un disco que para mí es uno de los mejores que hemos hecho, no solo por su homogeneidad y sus canciones, sino por el tratamiento sónico que tiene. A mí me encanta ese disco. Siempre hemos querido hacer un disco bipartito, poder como acabar de reforzar ese onírico de Colombia a través de la visión de un grupo de rock como Superlitio. Creo que tomamos como todo eso que nos había quedado de los discos anteriores. Dijimos, bueno, ahora vamos a hacer un disco que sí sintamos que puede, vamos a ver si nos lleva a sitios diferentes, si podemos hacer crecer la banda otra vez. Nuestro nuevo material se llama Sultana Bailando en la Revolución, volumen 2. Lo que me gusta es que queda como un estilo de nosotros. Por eso lo que digo yo, y tomar como lo que gusta, eso está bacano también. Nosotros hacemos un disco pensado que está tejido y que está unido a través de una historia, que las canciones, cada sonido, cada letra, cada párrafo tiene que ver una con la otra. Es una búsqueda en diferentes ritmos. Hay montunos y hay riffs y cosas de salsa, pero hay muchas más cosas. Tuvimos varios amigos músicos que llegaron a colaborar, entre ellos Vicente García, Cata de Messier Periné, colaborando con todos estos músicos, tratando de lograr algo pues, que realmente suene distinto. En ese periodo Pedro tuvo su niña, yo tuve mi hija Violeta, todo nos ha cambiado, estamos en cierta manera como más en paz con la vida, como más puros, y la música se permea de todo eso, ¿me entiendes? Tanto que hablo y no me levanto, no sé lo que hago, palabras al viento. Somos más amigos, la hermandad está más fuerte. Hemos envejecido a través de 20 años de un proyecto musical. Y fue como esta oportunidad de hacer un disco que sí sonaba mucho más a Cali que el Nocturna, y como dejar que la ciudad volviera y como que nos influenciara un poco en el sonido, en estar en una sala de ensayo y no estar con saco, sino en pantaloneta y chanclas, como que dejar que eso, como que todo eso empezara a permear la música. Tratamos al principio de este disco como sugerir o hacer unas intervenciones en lo básico, en la composición, en la melodía. Luego el proceso fue como muy fresco y muy a distancia a veces, porque algunos viven en Cali, algunos acá, pero básicamente yo trataba de dejarles hacer por donde iban ellos. Y sí, a veces como poner una mano en el timón, pero básicamente dejándoles hacer el disco que ellos querían hacer. Si eso va a ser mejor dejar el teclado ahí. Oh, buena. Será buena. Esa canción es chévere. Pero no después de una más rápida. Yo creo que era tiempo de poder lanzar un disco pues, de la mano de alguien que nos ayude en ese proceso. Siempre lo hicimos nosotros mismos, pues teniendo ayudas con los medios, con una marca, con la otra. Pero vivimos un momento en la industria donde las disqueras están otra vez creciendo, las disqueras otra vez están generando recursos y logramos cerrar un acuerdo con Sony.
y estamos muy contentos. Ese tipo de compañías no van a firmar un artista solamente porque es bueno o porque tiene potencial de negocio, sino porque tiene un equipo detrás. Entonces, pues es el talento, ese momento de las compañías discográficas y el trabajo en equipo detrás. Iba llegando el Camagüey, cansado de hablar con él. Prontico se pone a bailar. ¿A qué horas pasaron 20 años? No lo sé. Pero lo que sí es que puedo estar muy contento que esté celebrando 20 años con esta banda. 20 años de tocar, 20 años de hacer discos, de conocer gente. Ojalá otros años más los que me queden todavía en la garganta y en los dedos, ¿no? Se lleve el ritmo bajo la piel, profetizando su verdad, cual decadente. Yo creo que la clave para que Superlitio haya perdurado por estos 20 años y haya desarrollado tanta música con los discos, con los sencillos, es tal vez porque les gusta, realmente les gusta. Es una banda que le gusta tocar, es una banda que le gusta hacer música. Ellos han tenido la templanza de seguir disco a disco. Les da mucho placer hacer música, eso se nota. Tratan de superarse y de ir a más, no se conforman. Es lo más bonito ver una banda que después de 20 años no solo sigue junta, sino que sigue junta creativamente. Y eso es para mí lo más excepcional de esta situación, que son un grupo vigente, son un grupo vivo. Muchas de las personas que estamos hoy en la industria le debemos mucho a Superlitio, porque crecimos con ellos, porque aprendimos a hacer cosas con ellos. Entonces creo que ese legado de Superlitio en estos 20 años no solamente es por el lado musical, sino también por el lado de cómo ellos han generado esa industria. Superlitio siempre va a estar ahí, siempre va a ser un referente, o sea, siempre vamos a querer volver atrás y escuchar sus primeros trabajos, porque realmente fueron parte de esa definición, de esas músicas actuales. Me da mucha emoción por ellos, estoy feliz y orgulloso de ellos. Entonces, la magia precisamente tenía que ver con todos los miembros y la historia que se ha vivido, los legados que se han dejado. Creo que nosotros somos los mismos que empezaron en el cuarto de Salvatori Superlitio hace 20 años. En el fondo, cuando se trata de la banda, creo que queremos lo mismo que hace 20 años. Para mí es importante saber cómo les va, qué están haciendo. Parece chévere, pues como que algo mío haya quedado ahí en ellos. Lo disfrutamos sobremanera. Disfrutamos tocar, disfrutamos vivir en la lúdica. Hemos sido tercos. Cuando nos han dicho que no, hemos ido y hemos demostrado que sí se puede. Todavía queremos hacer shows, todavía queremos ganar audiencia, todavía queremos como retarnos musicalmente, todavía queremos que la gente disfrute lo que hacemos musicalmente.